להם בכפר עזה נשרף, ועכשיו הם צריכים להתחיל לבנות חיים חדשים. כולם אומרים לי, חזרתי ונפגשתי עם הילדים מהגן, אומרים לי, וואי, את נולדת להיות אימא, איזה אימא נהדרת היא, ואני כאילו, הלוואי בכלל שאני אגיע להיות אימא, כי הם יחזרו שוב. כאילו, הלוואי שאני אהיה אימא. כאילו, הלוואי שאני אספיק להיות אימא לפני שהם יחזרו. כאילו, ניתנה לנו אופציה לבנות חיים חדשים. לא יודעת, אני מקווה שזה יהיה לזמן ארוך, כאילו, שנחיה הרבה זמן. כאילו, בא לי לחיות. Saludos. Esta es la historia de la familia Goldstein. Agam y su madre fueron llevadas junto con sus hermanos de 9 y 11 años a Gaza, cautivos. El día 7 de octubre los terroristas irrumpieron en el kibutz de Kfar Aza, en el que hicieron una masacre. Tomaron cautivos mujeres, hombres y niños. Hubo más de 80 muertos en este kibutz, en esta pequeña aldea, y muchos murieron, destruyeron hogares, destruyeron familias. Y ellas nos cuentan en esa entrevista cómo fue que pudieron sobrevivir a estos 51 días de cautiverio en manos de Hamas. Ellas cuentan que ese día estaba toda la familia en la casa, que corrieron al refugio, que la hija mayor fue la única que llevó su teléfono al refugio y que el padre estaba recién operado, pero aún así tuvo la fuerza para tomar un palo para defender a su familia. Forcejearon en la entrada de su refugio, de su búnker, y pues abrieron la puerta y entraron. Ella cuenta a la esposa que cuando, se llama Gen la señora, cuando entraron a su casa los terroristas, dispararon a su esposo 3 veces en el pecho. Dice que ella vio los puntos rojos en su pecho, pero no había grandes manchas de sangre. Ella, la niña, la muchacha, explica que ella escuchó cómo su papá respiraba con dificultad. Dice que tomaron a los hijos pequeños, los sacaron y también a ellos los llevaron para afuera. A la hija mayor le dieron un disparo en la cabeza. Dice que ella quería ver cómo era la situación, si estaban muy gravemente heridos, si podrían recibir auxilio. Esta es la hija mayor que murió de 20 años. Y dice que esa imagen de su hija con un disparo en la cabeza y de su esposo con 3 disparos en el pecho fueron imágenes que siempre que cerraba los ojos en estos días siempre los veía. Dice, me gustaría hacer un recuerdo que pudiera quitar de mi cabeza. Dice, pero esa es la última imagen que tuve de mi esposo y de mi hija. Ellos no lo sabían, pero pues ellos habían fallecido en ese momento. Ella junto con su hija y sus 2 niños fueron llevados cautivos hacia Gaza. Ella cuenta que en su propio auto lo subieron y cuando iban camino a Gaza sus hijos la veían con preocupación, como preguntándole, mamá, ¿qué nos va a pasar? La muchacha, Agam, le preguntaba a su madre, mamá, ¿me van a dar el trato que se le da a las mujeres cautivas? No quiero decir la palabra porque YouTube sí nos censura los videos cuando hay palabras que no son muy delicadas, pero ustedes entenderán a qué se refería ella. Si iban a hombres a hacerla entrar en la habitación y cometerle actos aberrantes. Dice que esa era su mayor preocupación cuando iban para Gaza.
Dice la muchacha que solamente cuando estaban por bajarlos del auto les dijo en inglés: just together, solo déjenos estar juntos. Ella dice: no pensé que esto fuera a funcionar, pero por alguna razón nos dejaron verdaderamente juntos estos 51 días. Dice que fueron puestos en una casa de una familia y en un pequeño cuarto en el fondo les dijeron que estuvieran callados. Tenían que pedir permiso para ir al baño, siempre iban acompañados por una escolta, y dice que siempre habían 2 guardias con ellas, 2 guardias armados de los milicianos del grupo terrorista de Hamas. Dice: no comíamos mucho, pero bueno, teníamos que comer un pan. Ellas cuentan que para dormir les daban unas colchonetas de espuma amarilla, delgada, para dormir. Dice que su mayor temor era siempre que las fueran a tocar. Cuentan que en el 6º día de su cautiverio les prendieron un radio y les pusieron las noticias, en el cual se escuchaba una conversación de su familia y en la que le decían los presentadores del programa de noticias a la familia, a los abuelos, que lamentaban la muerte del padre y de la hija, y que en ese momento ya tuvo la certeza de su muerte. Y después de 6 días de cautiverio fue el primer día que mis hijos pequeños lloraron. No pudieron contenerse al escuchar la noticia. Dice: yo me trataba de mantener fuerte por los niños y tratábamos de mantener por lo menos una buena conversación con nuestros captores. Cuentan que habían 2 tipos de torturas psicológicas que les hacían. Una es que les abrían la puerta de la casa y les decían: si te dejo ir, ¿a dónde te irías? ¿A quién buscarías? ¿Con quién te refugiarías? ¿Quién te ayudaría? ¿Sabes a dónde ir? Estás mejor aquí conmigo, que te estoy cuidando, que estar afuera donde nadie te cuida. Y dicen ellas, en verdad tenían razón, no podíamos salir, no sabíamos con quién ir, a dónde ir. Dice, y por lo menos ellos tenían 2 rifles para cuidarnos. Esa era una de las torturas psicológicas que les hacían. Y la otra es que les decían, ¿se acuerdan de Gilad Shalit? Él había sido un muchacho que en el 2014 fue secuestrado y duró 5 años en manos de Hamas. Dice, pues lo mismo les va a pasar a ustedes, les decían ellos. Como Gilad Shalit les va a pasar. Ustedes ya no salen de aquí. Dice que a la muchacha le decían, no te preocupes, te vamos a encontrar un buen novio y te vas a casar. Y dice que cuando ella escuchaba todo eso, ella en verdad sentía que no tenía forma de salir de Gaza. Los niños pequeños, dice que jugaban con cartas, jugaban entre ellos, dice, y a veces se enojaban. Entonces los terroristas les decían, cállense, silencio. La muchacha con mucho valor le dice a su madre en hebreo, sabiendo que los cautivadores que tenían, los terroristas que las cuidaban, hablaban y entendían el hebreo, les decía a ella, a su madre, él no tiene por qué educarlos, él no es su padre. Ellos no tendrían que estar aquí. Él los quiso traer para acá, es su responsabilidad que se aguante. Y obviamente ellos no lo respondían. Dice, yo no les decía directamente eso a ellos, pues, pero se lo decía a mi madre. Ellas cuentan que constantemente los terroristas les decían, nosotros las queremos liberar, pero Netanyahu hace problemas. Él no quiere negociar. Dice que al principio ya se entendían, que obviamente era la forma en la que ellos se justificaban por tenerlas encerradas. Pero dice, fue tanto lo que nos lo repitieron que al final pensábamos que en verdad, que Netanyahu hacía problemas para que no fuéramos liberadas. Dice, y entonces empezamos a escuchar los bombardeos, cada vez más cercanos, y de verdad llegaba un momento en el que casi perdíamos la esperanza. Pensábamos que podíamos morir en uno de esos bombardeos. Otro de los
cuestiones que ellas platican en esa cautiverio es que les dijeron: la muerte de tu hija y de tu esposo fue un error, no queríamos matarlos. Dice, pero tienen que darnos las gracias porque ustedes están vivos. A ustedes no les matamos, a ustedes las dejamos vivir. Dice que ella no sabía, dice que quieren que les diga gracias. Eso lo pensaba, no lo decía. Ellas cuentan, bueno, no lo cuentan, pero en sus expresiones tú puedes entender que el hecho de que estos cuidadores, estos terroristas que estaban cerca de ellas estos 51 días, les dejó una dependencia de ellos. Dice que cuando los llevaron la Cruz Roja, los alejó de sus captores, que ellas se sentían indefensas, que se sentían más protegidas estando con sus captores, con armas, que estando en las calles de Gaza. Ella cuenta, la muchacha, Agam, que cuando la Cruz Roja las llevaba, dice, todo este tiempo no morí, estos 51 días yo no morí. Dice, pero hoy que me avientan piedras y palos todos los habitantes de la franja de Gaza, dice, yo sentía que en ese momento yo sí podía morir por tantas piedras que me estaban cayendo encima. Y no estaban aquí los terroristas armados para defenderme. Cuentan también que en su primera semana de cautiverio estuvieron con otras muchachas que habían sido también llevadas prisioneras de las bases militares, y muchachas también de la fiesta. Y se las dejamos de ver por todo el cautiverio, y la última semana antes de ser liberadas volvimos a verlas. Dice, cuando regresamos a Israel hablamos con sus madres y les dijimos: tranquila, tu hija está bien, tu hija está con vida. Dice, pero la mamá y la muchacha podían ver que el hecho de que ellas estuvieran solas, sin la familia, les había sido más difícil. Además de que esas muchachas ya habían pasado por el maltrato de los terroristas. Y al maltrato me refiero a que ellas sí habían tenido un destino diferente al que ella tuvo. No las habían respetado, las habían golpeado y también las habían abusado. Ellas cuentan que trataban todos los días de mantener esa esperanza, de mantener esa fortaleza mental, pero había ocasiones en las que ya con la guerra, estar pasando de una casa a otra, pues sentían ellas la presión, sentían la muerte cerca. La muchacha Agam cuenta que le decía a su mamá: mamá, no hay gente mala, solamente hay gente que tiene malas experiencias. Dice, pero estando allá adentro, conociendo a la gente, a las familias, nos dimos cuenta de algo. Dice, una ocasión nos llevaron a una escuela y nos hicieron como un comité de recepción, las mujeres. Dice, nos llevaron a la escuela y nos decían: no te preocupes, yo te voy a dar té, ven, siéntate aquí, nosotros queremos que ustedes estén bien, que no les pase nada. Dice, y mientras que estábamos en ese comité en la escuela, cuando estábamos ya escapándonos por los bombardeos, dice que desde la escuela ellas vieron como pues salían misiles, y que en ese momento, dice, yo sabía que esos misiles iban para los demás pueblos que están cerca de donde yo vivía, que iban sobre ciudades judías, que podían caer sobre escuelas, que podían caer sobre oficinas, sobre edificios de gente judía. Y toda esa gente que me ofreció una taza de té, que me ofreció una silla, ahora estaban celebrando y cantando Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dice, Dios es grande, celebrando que esos misiles ahora iban a dañar a más judíos. Dice, y entonces entendí que solamente estaban siendo, que nos estaban mintiendo, que solamente lo hacían porque éramos una moneda de cambio para ellos, que éramos una moneda de cambio para liberar a sus prisioneros, a sus milicianos, a sus terroristas. Solamente porque éramos útiles para ellos en ese cambio, nos tenían con vida. Si no, habríamos sufrido el mismo destino que el padre y la hermana mayor. Dice que en toda su vida no va a poder perdonar todo lo que pasó, todo lo que esto le dejó.
Y dice, yo no sé por qué llorar primero. Dice, yo no pude enterrar a mi padre y a mi hermana, no pude pasar el duelo que todo judío pasa de 7 días, de un mes, los discursos fúnebres. Todo ese duelo no lo pude pasar por mi padre y por mi hermana. Tengo el dolor de que nos falta la familia, tengo el dolor de haber sido prisionera. Dice, y no sé cuál de esos dolores voy a poder enfrentar primero. Dice, hoy lloro por enojo. Dice, pero ese llanto que tengo hoy no me ayuda, no me cura. Es un llanto de frustración, de dolor. Dice, y sé que no está bien. Dice, pero de momento es lo que tengo. De momento no tengo nada más que hacer, sino llorar por todo esto que siento. Ellas dicen, dice, tú tal vez nos ves hablar de cosas felices, de cosas que parecen ser normales. Dice, pero es de lo único de lo que podemos hablar. Solo podemos hablar de esto que nos ayudó a mantener una integridad mental en cautiverio. Solo podemos hablar de lo que nos parece más monótono dentro de la pesadilla que vivimos. Para poder sobrevivir, entramos justamente en un modo de supervivencia mental, en el cual nos intentábamos enfocar en lo más cotidiano, en tomar café, en tomar té, en comer, en escuchar el radio, en ser el soporte uno del otro. Y por eso no nos ves hablar con dolor y con llanto, porque es el mecanismo de defensa que pudimos usar para sobrevivir a este cautiverio. Los terroristas les decían, cuando regresen a Israel, ya no se queden en la aldea donde vivían. Tenemos planes para esa tierra. Váyanse a Tel Aviv, váyanse a otro lugar, pero ya no se queden aquí cerca, porque vamos a regresar. Y por eso es que la niña decía al principio, espero que pueda tener una vida, que pueda llegar a ser madre antes de que ellos regresen. Porque le dijeron, vamos a regresar, tenemos planes para ese lugar. Y bueno, espero que este video haya sido de ilustración para ustedes, para compartir las vivencias de la familia Goldstein, que fue tomada en cautiverio por 51 días. Y que después de haber sido liberadas piden porque sean liberados todavía los 140 prisioneros que siguen en manos de los terroristas de Hamas. Espero que haber podido compartir con ustedes el mensaje de esta familia, que es el mensaje de todos los cautivos de Israel, el mensaje de la gente que vivió la tragedia del 7 de octubre y que hasta el día de hoy carga con esas secuelas y que lo seguirá haciendo por el resto de sus vidas. Esperamos que recibamos buenas noticias para el pueblo de Israel y las familias que piden por la paz sobre Israel. Hasta un próximo encuentro. Shalom.